Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto tenerlos nuevamente en este su quinto programa del mes de agosto, en donde seguimos fomentando el valor de la humildad. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ya que vamos a hablar de las propiedades de las hojas de guayaba que seguramente tú no conocías, ya que estas son muy empleadas en remedios naturales para combatir diversos problemas, principalmente enfocándose a problemas de sistema digestivo y respiratorio. Vamos a nuestra primera cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos reciben en sus hogares a través de las redes sociales, a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx o a través de la señal del canal local. La humildad es un valor para vivir. Y como ejemplo de humildad en la Sagrada Escritura tenemos muchos. Hoy solamente quisiera citar uno, la Santísima Virgen María, la humilde sierva, la humilde esclava del Señor, que por su humildad mereció que el Señor hiciera en ella obras grandes, obras maravillosas. La humildad del barro, de la tierra, que permite que el alfarero pueda formar una vasija hermosa, que pueda formar una escultura. Es decir, la humildad y la sencillez del barro permite que se le maneje, es maleable y con él se pueden realizar muchísimas obras. También cuando una persona es humilde y se deja moldear, se deja ayudar, puede hacerse de esta persona una gran persona. Es necesario que seamos humildes en el proceso del aprendizaje. Una persona que es humilde siempre está dispuesta a aprender, siempre está atento a escuchar, siempre sabe preguntar para poder dejarse malear, es decir, dejarse moldear para ser mejor. La educación es un proceso de maleabilidad. Atención, no en el mal sentido de la palabra, cuando dicen que alguien es muy maleable, no, sino una persona que sabe ser humilde para dejarse moldear para bien. Un alfarero moldea el barro y hace una obra de arte. Cuando papá, mamá, los maestros, los educadores ayudan a las personas moldeándolos en su personalidad, pueden hacer de ellos grandes personas. Pero para esto necesitamos ser humildes, necesitamos dejarnos moldear, necesitamos nunca dejar de preguntar, necesitamos siempre mantener en nosotros vivo el deseo de aprender y necesitamos tener siempre en nosotros el deseo de dejar que Dios haga su obra en nosotros, como lo hizo la Virgen María. Ella fue humilde, fue sencilla y solamente le dijo a Dios: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y por la humildad de la Santísima Virgen María hemos alcanzado muchos dones, muchas gracias y muchas bendiciones, porque el Señor ha hecho en ella obras grandes y por su intercesión también en nosotros. Ojalá que nosotros tratemos de imitar a la Santísima Virgen María en esta virtud de la humildad, porque la humildad es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Como siguiente dato, regula el azúcar en la sangre. El té de hojas de guayaba se ha empleado por muchos años como un remedio natural para equilibrar los niveles de azúcar en la sangre, por lo que es especialmente benéfica para los diabéticos. Vamos a la siguiente cápsula, valores al aire. Hola amigos de San Juan TV, de nuevo gracias por acompañarnos en esta cápsula y esta vez tenemos como invitado especial a Jaime Paza, que vamos a conocerlo un poquito más principalmente y nos va a platicar de un viaje que realizó. ¿Cómo estás, Jaime? Hola Karen, pues estamos extraordinarios, la verdad, muchas gracias, el honor siempre, a mí me gusta salir en la tele, digo, ¿por qué? Porque de alguna manera, al menos la idea que yo tengo y en lo que yo me dedico es una forma de llegar a lugares que, pues de una manera presencial es más corto, ¿no? Y pues el público quiere conocer a Jaime. ¿Quién es Jaime? Bueno, Jaime Paza es un soñador, emprendedor, le ayuda a los dueños de negocios de las pymes a mejorarse, a reestructurarse, ¿por qué no? A facturar más, a ser mejores personas para que también su equipo de personas que tienen a su cargo sean mejores a la vez. Y hace poquito pues escuché que realizaste un viaje importante también para los sanjuanenses, que fuiste nuestra portavoz en Italia. ¿Qué pasó en ese viaje? Pues mira, la verdad, voy a volverme un poquito más atrás. Una de la meta que nosotros tenemos como empresa, como Grupo Empavi, que ahorita soy actualmente el CEO de este negocio, es llegar a posicionar proyectos en 20 países.
Entonces, en enero de este año se nos da la oportunidad, por medio de Francisco, el arquitecto Francisco Guzmán, y también de su hija Fátima, de involucrarnos en un proyecto, en un hermanamiento entre Italia y México. Entonces, pues bueno, me invitaron y luego me subí al barco. Y la verdad es que estuvo espectacular porque se logró hacer el vínculo, el hermanamiento más fuerte del puente que crearon el arquitecto Francisco y Fátima, y bueno, y su esposo Alberto Rabagnani. Se logró crear ese vínculo por parte de tu servidor para que gente de Italia el próximo año realmente los tengamos aquí. Más sin embargo, hay un punto también muy fuerte y que se tiene que decir en esta entrevista, que es la Virgen de San Juan de los Lagos. Miren, ahorita se me está poniendo la piel chinita porque la verdad, nuestra Santísima Virgen de San Juan de los Lagos está haciendo, lo voy a decir así con palabras, está haciendo su trabajo allá y se está haciendo muy famosa en ese sentido, ¿sale? La gente llegó a conocerla hace 12 años y ahorita que yo llegué para allá, la verdad, todo mundo ubica a la Virgen de San Juan. A nosotros tuvimos la dicha, digo nosotros, fuimos 3 personas de aquí de San Juan de los Lagos y nos tocó hacer la intronización de una Virgen peregrina a un templo. Qué bonito que hasta allá nuestra Virgen, bueno, en todas partes del mundo haga sus milagros y esté presente. ¿Y de qué manera, Jaime, este viaje va a ayudar a San Juan al desarrollo, tal vez también ya religioso, me estás comentando, sí, pero económico, cultural? ¿Qué va a suceder? Mira, quiero platicarte la experiencia que yo tuve de una manera concreta. La cónsul mexicana habló de un tema espectacular de lo que era México, porque en Italia a México lo ubican de 2 maneras, y lo voy a decir así como es: con la delincuencia que tenemos actualmente, lastimosamente, y a Cancún. Esa es de la manera que ubican a San Juan. Entonces, pues había que hablar que realmente es, San Juan, México. Entonces la cónsul hizo un trabajo espectacular y al final entre ellos me dieron unos minutitos nada más para hablar. Y entonces cuando yo me paro y doy los buenos días, ¡wow! O sea, hasta el sentimiento que siento ahorita, ¿no? O sea, de ese estoy representando a mi México, estoy parado aquí delante de unas personas que están del otro lado del mundo. Entonces, mi tema fue, pues, bueno, que yo representaba a un grupo de empresarios para que pudiéramos hacer un hermanamiento, y mi invitación formal hacia ellos en ese momento fue que en el verano del 2024 ellos vengan a visitarnos. Entonces, ellos, de una muy buena manera, se acercaron conmigo las personas. Estas autoridades me dieron sus tarjetas. Llegando a México me puse en contacto con ellos por medio de correos y ya se logró esa fusión. Ya aquí lo que se tiene que hacer pues es darle seguimiento, trabajar, estar como en ese punto de, oye, aquí estamos, y ellos cómo poder hacerlo. Entonces el beneficio que va a tener para San Juan, la verdad es que es enorme, ¿sale? Nada más que, bueno, esto es un proyecto a largo plazo, ¿sale? No es de que mañana vaya a suceder algo, no. ¿Algún mensaje a las personas, alguna invitación a los jóvenes de lo que tú realizas? El mensaje que yo les quiero mandar a todos los que nos están viendo, emprendedores, dueños de negocio: trabajen sus sueños, ¿sí? Cuesta mucho, ¿vale? Mira, la peloncita que ven aquí no es de gratis. O sea, realmente me la he ganado a base de mucho esfuerzo, de estudio, de dedicación, de ir contra la corriente. Lo tengo que decir porque la verdad es que es así. En ocasiones la única persona que está confiando en tu proyecto eres tú mismo. También, antes de finalizar, quiero mostrarle mi primer bebé literario, que es mi primer libro, La Apagafuegos. También lo pueden adquirir, mándenos un mensajito, se los mandamos hasta cualquier parte del mundo autografiado, porque la verdad son logros o son frutos que se dan de un trabajo muy fuerte, ¿vale? Entonces ese es mi mensaje, Karen. Muchísimas gracias, Jaime, y felicidades por tu libro. Personalmente ya voy a la mitad, todavía no lo termino, pero excelente libro. Y gracias por tu tiempo, por compartir esa experiencia tan padre que tuviste en el extranjero, y que las personas lo tomen como un mensaje de superación personal también para ellos, que sí se puede. Muchísimas gracias, Jaime. No, pues muchas gracias a ti, Karen, por la invitación, y pues a todo el equipo de San Juan TV, que normalmente están atrás de cámaras, pero que están trabajando espectacular. Muchas gracias. Esto fue Valores al Aire,
por San Juan TV. Otros de los beneficios es que combate la diarrea. Las hojas de guayaba también son muy usadas en infusiones o tés para ayudar a mejorar problemas estomacales como la diarrea, pues protege a los intestinos inhibiendo el tránsito intestinal y retrasando el vaciamiento gástrico. Vamos a la siguiente cápsula, la salud de tu sonrisa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de la salud de tu sonrisa. El día de hoy vamos a platicar sobre las lesiones benignas en la mucosa bucal más comunes que podemos encontrar día a día. Úlceras aftosas o aftas, que normalmente las conocemos más bien, son esas pequeñas úlceras que se pueden hacer en los labios o en los carrillos, en general en la mucosa de la boca, que son irritaciones que primero se comienzan como una ampollita, se revienta y se queda esa úlcera con base irritable, que nos molesta con alimentos irritantes o con ciertas temperaturas. Leucoplasia benigna, ¿qué es esto? Es una mancha blanca que no tiene malestar, que solamente se forma en las mucosas en general por irritación crónica. Por ejemplo, personas fumadoras, personas que usan prótesis mal adaptadas que constantemente están irritando la mucosa. Esta lesión sí puede evolucionar a maligna si no se tiene en observación constante, pero usualmente no tiene esta evolución, solamente es necesario mantener sus revisiones periódicas para que tengan control sobre ella. La lengua geográfica es esta condición que se forman parches en la lengua en donde algunas papilas crecen y otras de plano desaparecen, y entonces de ahí viene el nombre de geográfica, porque pareciera un mapa en donde en algunas partes lo vemos súper rosa, incluso rojizo o blanco. Resulta que esta lesión como tal no tiene ninguna evolución posible a ser maligna, pero sí nos puede causar malestar como irritación. En estos casos la mejor solución es simplemente muy buena higiene, tallar la lengua. En algunos casos llega a sangrar. Si la irritación es insoportable o muy fuerte, acudan al dentista, pero normalmente con una buena cepillada se puede ir bajando la irritación y las molestias. Fibroma oral. Es una protuberancia, que es esto, pues una bolita que se forma en cualquier parte de la mucosa por constante trauma. Por ejemplo, al estarnos mordiendo constantemente alguna parte del cachete o algo, se hace una bolita dura que en general no se irrita, no molesta, no se ulcera, pero sí causa un poquito de incomodidad. Y si no se tiene en observación, también podría evolucionar a algo maligno. Son pocas las veces que esto evoluciona, pero por lo mismo, si llegaras a notar que esto sucede en tu boca, te recomiendo que estés en revisión constante. El mucocele es una lesión que muchos podemos tener constantemente y nunca poderle poner un nombre, porque es algo que normalmente aparece y desaparece sin dejar mayor problema. Resulta que se forma a partir de que una glándula salival se daña. Puede ser, por ejemplo, al mordernos el labio o simplemente por algún daño de la misma glándula. Se forma una ampollita translúcida en la parte de la mucosa que está llena de saliva. Resulta que la glándula salival se desvía y entonces empieza a aventar la saliva por otro ladito, sigue produciendo la saliva y es donde se forma esa ampollita. Se revienta, no pasa nada. Si esta situación continúa, puede ser solamente incómoda, pero en ningún momento puede ser peligrosa o molesta. Esta información, lejos de para asustarnos, es para mantenernos solamente alertas, porque de repente aparecen diferentes lesiones en nuestra boca y simplemente las dejamos avanzar y ahí es cuando hay problemitas. Si tienes alguna curiosidad sobre alguna lesión específica, lo mejor es acudir a revisión. Por ejemplo, uno de los rangos más específicos para saber que algo no anda bien es que una lesión dure más de 2 semanas activa. Ya hayas aplicado el medicamento, los cuidados y aún así no se resuelve, entonces ahí sí aplica ir a revisión porque se tiene que resolver o saber qué es lo que está pasando. En las próximas cápsulas estaremos viendo información sobre cómo prevenir y también cómo tratar mientras tienes estas lesiones para disminuir lo más posible las molestias. Nos vemos en la próxima cápsula de la salud de tu sonrisa. Como siguiente beneficio, ayuda al sistema digestivo. Y es que las hojas de guayaba poseen propiedades para proteger al estómago de ulceraciones gástricas y la secreción de ácido, ya que protege la mucosa del estómago gracias a su contenido de flavonoides. Vamos a la siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes. Continuamos hablando de ese maravilloso grano, de ese maravilloso cereal
que tenemos en todo Mesoamérica, todo Centroamérica, México, todos estos países que dependemos o que somos de la cultura del maíz. Y bueno, estábamos hablando cómo es que sucedía ese proceso, cómo era la diferencia, cómo eran los diferentes tipos de molienda. Pero algo muy importante que también vale la pena mencionar es que la tortilla, la masa, todos los derivados de maíz en cuestión nutricional o en cuestión médica o en la popularidad de las dietas son elementos prohibidos por calóricos. Efectivamente tienen muchas calorías, pertenecen al grupo de los cereales, sabemos que tienen altas cantidades de hidratos de carbono, pequeñas cantidades de proteína, pero aquí lo interesante es, yo no puedo pensar una alimentación mexicana, una alimentación de nuestro país, donde yo no incluya derivados del maíz, porque uno, si ustedes revisan las estadísticas, más o menos el 40% del calcio que consumimos los mexicanos viene del maíz porque es una fuente muy importante. La leche es muy importante también, pero la leche además contiene grasa y tiene otros componentes. Y en costos, pues son del cielo a la tierra la gran diferencia. Por lo tanto, una dieta no debe de ir restringida en estos productos. Probablemente va a medida, pero prohibir utilizar productos nixtamalizados, estaríamos cayendo en un gran error de alimentación. Yo puedo enseñarle a mi paciente a consumir 1 o 2 porciones por alimento o por comida según las calorías que le correspondan, donde yo voy a asegurarme que está consumiendo calcio adecuado, que va a consumir una buena calidad de proteínas y que además hay una fibra que tiene el maíz nixtamalizado, que es una fibra soluble. Si nosotros comiéramos el maíz como tal, tendríamos pura fibra insoluble que sería el ollejo o la hemicelulosa, ese es un nombre químico. Pero cuando lo nixtamalizo, una parte del almidón toma cierta característica, que es una característica física que tiene el almidón, donde se agrupa de tal manera que comienza a absorber agua y se convierte en una fibra soluble. Y no es todo, una parte es almidón muy digerible, muy soluble, y la otra se convierte en fibra insoluble o soluble pero que absorbe agua, y por lo tanto no la voy a absorber y el movimiento de mi intestino va a ser mejor, semejante a consumir una fibra como la del psillun o de cualquier otra que forman geles. Es por eso que dependiendo de la concentración o el grado de nixtamalización, tú llegas a tener masas más suaves, tienes masas más duras, que lo vas a utilizar en el proceso que tú quieras o en el producto que vayas a utilizar. ¿Eso cómo lo voy a saber? En la elasticidad de la masa. ¿Cómo voy a saber cuándo es para tortilla? Una masa muy molida con mucha elasticidad que va a ayudarte en la prueba del sastre, que les mencioné, esa tortilla que la apachurras y vuelve a su estado normal. Para hacer tamales necesito una masa que no sea tan compacta, porque entonces la palatabilidad del tamal va a ser muy diferente. O para una gordita necesito algo que permita que entre un poquito más aire cuando tú la vas a batir. Y si no, pregúntenle a todas esas señoras que hacen gorditas, tlacoyos y demás, ¿cómo es que su masa esponja? No le ponen por ahí carbonato de sodio, alguna levadura. Lo que ellas utilizan es el batido. En el batido tú atrapas aire y vas a hacer que esto se esponje, porque es una masa que no está tan molida. Entonces aquí lo interesante es, como mensaje para la alimentación es, no restringimos estos productos, pero sí los voy a limitar o los voy a calcular en base a lo que tengas que comer. El único grupo de pacientes en los que tendríamos que cuidar el consumo de productos de maíz son los pacientes enfermos del riñón, porque el maíz tiene altas cantidades de fósforo también y por lo tanto pues vamos a tener problemas con el manejo del fósforo en problemas renales ya muy severos. Por ahí se mencionaba que el calcio interviene o interfiere en la absorción del hierro. En el caso del maíz las cosas no son tan tremendas, permite que la biodisponibilidad sea adecuada y no tienes que hacer espacios tan largos del consumo de un complemento de hierro cuando tú estás consumiendo maíz, o incluso cuando lo consumes con carne o con algún otro alimento rico en hierro, la absorción es buena por el vehículo que van a utilizar, que va a ser el almidón. Nos vemos en la siguiente cápsula. No se olviden de consumir maíz en todas sus variedades y no olvidemos el pinole, que no es más que maíz tostado y molido, que es un postre delicioso y una golosina que todos en algún momento consumimos. Nos vemos en la siguiente cápsula. Como siguiente beneficio, ayuda a adelgazar. Y aunque no existen estudios que lo demuestren, las hojas de guayaba son muy empleadas para bajar de peso, ya que aseguran que ayudan a acelerar el metabolismo y a quemar grasa de forma natural. Vamos a la siguiente cápsula, Action con Valor. Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar de un defecto que tenemos en este planeta, el agujero de la capa de ozono. Y es que resulta que la capa de ozono tiene un enorme agujero cerca de la Antártida. ¿Y cómo es que esto se está formando y a quién está afectando? La capa de ozono se forma por la escasez, pues claro, de ozono que la conforma. Pero para entenderlo un poco mejor, vamos a hacerlo como un pequeño escenario, como solemos hacer. El ozono se conforma por 3 átomos de oxígeno, nada más. El oxígeno que nosotros respiramos solo es por 2. Oxígeno 2, nosotros, oxígeno 3 es el ozono. Y esto está formando una enorme capa o disfraz para la Tierra y así evitar que tanta radiación que emite el Sol u otros, pues se meta a nuestro planeta y así evitar que nosotros salgamos quemados. Digamos que sin la capa de ozono no habría vida en este planeta, así que es por eso que la necesitamos. También hay capas de ozono en algunos otros planetas, como por ejemplo Marte. Sin embargo, sí, aunque tienen una capa enorme de ozono, no cumplen con el nivel de oxígeno, los 2 atomitos de oxígeno que nosotros respiramos. Sí tienen 3 para formar una capa, pero no es apto para que nosotros respiremos ahí. Es por eso que la Tierra es el único planeta en el que nosotros sí podemos respirar, además de la presión que esta tiene, que hace que nos podamos parar y estemos como normalmente solemos estar todo el mundo. Así que, ¿qué pasa con este enorme agujero que tiene la Antártida? ¿A quiénes afecta? Viene afectando a los países que están debajo, como por ejemplo Australia, puede ser alguna parte de la Tierra que salga afectado por esta, ya que está muy debajo de la Tierra. También Chile, que es un país que se encuentra todo abajo de América, y pues estos países que en sí se encuentran cerca de la Antártida son los que más salen afectados. Pero en la Antártida casi no hay nadie. ¿Cómo es posible que haya un gigantesco hoyo en ella? Sí, los hoyos de la capa de ozono normalmente se generan por gases. Tenemos eso en mente, ¿no? Hemos hablado de eso muchas veces. Ahora, ¿qué pasa con estos icebergs que se encuentran en la Antártida? Es casi todo hielo. Si es hielo y agua fría, entonces vamos a ponernos un poco a pensar. Si el agua fría se convierte en hielo, pues ¿qué pasa? Durante el proceso en el que el agua se convierte en hielo hay gases. No son calientes, son gases fríos. No como el agua se convierte en vapor, sino mientras esta toma una forma sólida, entonces va a haber gases. Estos gases fríos, claro que se elevan. Con tan solo un pequeño cubo de hielo hay suficiente para abrir el congelador y ver que todo está lleno de hielo y a veces hasta se llega a formar capas de hielo en el mismo congelador. Si tan solo una pequeña porción del tamaño de la puertita de arriba de un refrigerador puede formar tanto gas, entonces imaginémonos que casi un octavo de la Tierra está formando enormes cantidades de hielo que son icebergs ahí debajo. Además que no solo de agua y hielo se hacen gases, sino también de hielo a agua, porque estos reciben calor y ahí sí es un gas caliente como la evaporización. Así que con tantos gases fríos, gases calientes, cosas derritiéndose, cosas haciéndose hielo, temperaturas bajas y a veces temperaturas altas, es obvio que va a haber muchísimo gas pues por ahí. Y si todo este gas no tiene ninguna otra escapatoria que subir, ya que pues la presión evita que este se mantenga debajo, es un gas, obviamente va a subir, entonces la capa de ozono no tiene mucho más que con todo el oxígeno combinado de estos gases que se está elevando, las pequeñas partículas de 2 oxígenos se van a mezclar con las de 3, ahí no se van a llevar muy bien y las de 3 empiezan a desaparecer. Es por esto que la capa de ozono se está rompiendo, digámoslo de esa manera, y está formando un enorme agujero. Pero ahora, ¿hay alguna salvación? Pues de hecho sí. Porque este agujero era enorme y se redujo ¿con qué? Con la pandemia. Claro que la pandemia fue algo terrible que pudo haber pasado, pero honestamente pudimos ver los cambios que le hizo al ambiente también. Sí, para nosotros pudo ser algo terrible, pero para este enorme agujero que está en la capa de ozono no pudo haber sido mejor, porque redujo la mitad de este agujero. ¿Por qué? Porque digamos que todo el calor que las actividades humanas están formando en todo el planeta se condensa para abajo. Todo este gas pues termina para abajo porque sí, sube, pero la capa de ozono es un círculo y al final si pones algo en un círculo siempre va a rodar hacia abajo. Esto mismo pasa con el gas. Si todo el gas se concentra ahí debajo, entonces por eso el hoyo está ahí debajo. Si las fábricas, por ejemplo, dejaron de producir ciertos materiales durante la pandemia, que fueron 3 años, y también otros
pues coches, transporte, lo que sea, se dejó de producir tanto gas durante estos 3 años de encierro. Es por eso que el agujero que hay debajo del planeta se redujo. Así que si no hacemos algo rápido y este agujero termina expandiéndose mucho más, vamos, solo nos tomó 3 años resolver la mitad, otros 3 años nos va a tomar la otra mitad y ya no hay problema, ¿verdad? Pues no, lo más pequeño es lo más difícil de resolver. De igual manera, sea lo que sea que nos tarde, todavía estamos a una microfracción de tiempo para poder resolver este problema. Empecemos a hacer actividades humanas de una manera más reducida si es necesario y posible. Y pues no es por ser irónico, pero no hay que irnos al hoyo. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Como otro de los beneficios es que protege de los resfriados, y es que la cocción de hojas de guayaba contribuye a aliviar el malestar del pecho y garganta, por lo que es ideal para contrarrestar la tos seca y los síntomas del resfriados muy frecuentes en la época invernal. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, gracias por escucharme. Vamos a hacer esta última cápsula sobre la humildad. Hablamos de la humildad de María. La Santísima Virgen María, por su humildad, conservó en su corazón el secreto de su maternidad virginal hasta que Dios lo dio a conocer a José. Guardaron perfecto silencio sobre la condición mesiánica del Hijo. Bien pudieron publicarlo nuevamente para decir, miren, ahí está esto. No. Si esto es obra de Dios, Él se va a encargar a su tiempo, y entonces que la demás gente nos vea raros, que la demás gente nos compadezca tal vez, bueno, no es a nosotros a los que nos toca decirlo, Dios tendrá su lugar. Porque el único dueño absoluto del secreto de Jesús era Dios, su Padre. No tenían ellos derecho a poder revelar ese secreto. Bien, por su humildad, la Santísima Virgen María fue toda prisa a servir a Isabel, su prima, tan necesitada de ayuda, sin pensar, pero yo, Madre de Dios, ponerme al servicio de una anciana que vive a 120 kilómetros de distancia. Yo, embarazada, ponerme a servir en esos trabajos que entonces se consideraban todavía de propio de los esclavos. ¿A poco no tenía sus propios criados? Nada menos que el sacerdote Zacarías con su esposa. Y sin embargo dice, no, pero aquí tenemos un servicio más que dar, el de las 2 mujeres favorecidas por el Señor que vamos a encontrarnos, y que quiero decirle a la gente que más importante que la contemplación de este misterio ahí en mi oración va a ser el servicio a los demás cuando se manifieste que el Señor viene como siervo. Por su humildad, la Santísima Virgen reconoce y acepta y proclama las maravillas de Dios obradas en ella por gratitud, sin méritos. Ya decía en el Magnificat, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Por su humildad, María vivió en pobreza, sin estar entristecida, espontáneamente, sin que su maternidad fuera un privilegio que la hacía superior a los demás, y si considerarse merecedora de comodidades y honores. Y por eso, para nada estaba amargada cuando Jesús tuvo que nacer en un corral, en un establo, en un pesebre, como si fuera una maldición, porque bueno, estaba feliz de poder cumplir la voluntad de Dios con aquella sencillez de los pequeños. Por humildad, la Santísima Virgen María cayó ante la respuesta dada por Jesús en el templo, sin comprenderla. Jesús se queda en el templo cuando se da cuenta que su Padre es Dios, que Él viene a restablecer el reino, y piensa, como adolescente, que entonces el templo va a ser su campo. Claro, como adolescente nunca alcanzó a pensar las consecuencias. Cuando María y José, 3 jornadas de búsqueda, se tienen que retrasar de la caravana, y María le expresa lo que han sufrido por él, es entonces cuando él cae en la cuenta. Primero, lo que había encontrado en el templo no era exactamente lo que él sabía que venía a ser, que entonces se había equivocado. Segundo, que nunca pensó que María y José iban a sufrir por él, y que su Padre Dios le daba precisamente ese encargo de ser cuidado por ellos. Tercero, sí,
de que aunque él había tenido sus razones, todavía no era su tiempo y que por eso volvió con ellos y estuvo sujeto a Nazaret. Bien, dice que cuando Jesús les contesta, ¿y por qué me buscaban? ¿No se ven que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? María no comprendió, pero conserva todas esas cosas y las medita en su corazón, porque ahí le va a encontrar un sentido en lugar de perder la paz. Finalmente, inclina la cabeza ante el silencio de Dios en los años de la vida privada, viendo que Jesús era uno de tantos y que jamás parecía deber ser ese Hijo de Dios que viene a salvarnos y que llega a su culmen cuando está allí al pie de la cruz, viendo cómo su Hijo, el más santo, que había favorecido a tantos, está siendo burlado por la multitud, que cree que lo ha desilusionado, que los ha engañado y que por lo tanto allí están en aquella muerte tan vergonzosa, propia de esclavos o de veras de gente peligrosa para el imperio, muriendo su Hijo, y sin embargo es la única que sabe que aquel Hijo resucitará y que el reino triunfará. Le pedimos a la Santísima Virgen María, pues que nos participe de su humildad para reconocer tantas cosas. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Como último dato, evita el insomnio. Y es que el té de hojas de guayaba actúa como un relajante natural y se usa para tratar los problemas del sueño, además de que ayuda a descansar mejor y dormir más profundo. Espero que te haya gustado estos datos del té de guayaba. Yo me despido, mi nombre es Sergio Núñez y esto fue San Juan TV.